Gozaos en el Señor. Dígalo conmigo, gozaos en el Señor siempre. Dígalo conmigo, gozaos en el Señor siempre. Es más, dígale que está a tu lado, oye, gózate en el Señor, ¿qué pasa? Dile, gózate en el Señor, gózate en el Señor, gózate en el Señor, siempre, siempre. Y quiero que busque el libro de Filipenses, capítulo 4, que es el texto base. Y hay un feedback aquí terrible, Juan Carlos, mira a ver si lo logras identificar. Me siento como si estuviera en la galaxia. Usted no sé si siente en la galaxia ahora mismo. Filipenses 4, del 4 al 6. Cuando lo tenga, dígame y se pone de pie, por favor. 1, 2. Vamos a ver si consigo otro micrófono. Vamos a ver si esto se escucha mejor. Amén. No, igual. Amén. Vamos a seguir, seguimos para adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está ¿qué? Cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Habla a nuestro corazón que queremos escucharte. Habla, Señor, que queremos escuchar tu voz. La voz, Señor, que ministra, la voz que habla a nuestro espíritu, la voz que transforma, la voz que nos bendice, Señor. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Se pueden sentar en esta mañana del Señor. Qué interesante es escuchar este verso bíblico y de dónde surge el corazón de quien lo escribe. Mayormente usted entendería que una persona que le dice a otro, oye, ¿por qué estás triste? Gózate en el Señor, si las cosas te van a ir bien. Sería de una persona que está viviendo un momento bueno, un momento maravilloso, un momento tranquilo, un momento de bendición. Pero cuando uno entiende de quién está hablando el texto bíblico y qué proceso estaba viviendo, a veces uno dice, no hace ni sentido lo que está diciendo Pablo. Y uno piensa de esa manera porque Pablo se encontraba preso. Y al estar preso, lo menos que tú esperarías es que alguien que esté viviendo un tiempo difícil le diga, oye, tranquilo, gózate en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos en el Señor. Ahora, cuando uno estudia y uno lee, y cuando uno conoce y uno entiende el corazón de quien lo escribe, definitivamente una persona que tiene un encuentro real y genuino con Dios, definitivamente las circunstancias de la vida no pueden ir por encima de lo que uno ya conoce. Las experiencias del camino no pueden ir por encima de lo que uno ya conoce. Cuando uno conoce, no importa la circunstancia, uno vive agradecido, uno vive feliz, porque sabe que las circunstancias del momento son pasajeras, pero el gozo de Jehová es eterno, es para siempre. Por lo tanto, cuando uno conoce lo que Dios ha hecho, que la salvación no es en vano, costó un precio en la cruz del Calvario, eso merece que vivamos siempre con gozo y con regocijo. ¿Cuánto dicen amén por eso?
Yo quiero definir la palabra gozo en contraste con la felicidad que habla el texto. El gozo que habla es un gozo interno, es un gozo constante y depende de esa relación con Dios, no depende de las circunstancias. El problema que nosotros los seres humanos tenemos es que nuestro gozo mayormente depende de las circunstancias. Usted pregunte a la gente, ¿qué te hace feliz? Tener dinero, tener algo. Las cosas nos dan felicidad. ¿Qué te da felicidad? Tener un iPhone, tener un iPad, tener un carro, tener el bono de Navidad. ¿Cuánto le hace feliz el bono de Navidad? Ya pasó el 15, amén. Carlos levantó la mano y dice, o no me paguen el bono, me voy en huelga allí en auxilio mutuo. ¿Ves? Porque a nosotros nos hace feliz el dinero, nos hace feliz el tener. ¿Y qué sucede cuando las cosas van aumentando, Blanca, y tú dices, Dios mío, voy al supermercado y por 3 bolsitas, eso es el crujir de dientes que habla la Biblia, es eso, ir al supermercado hoy en día. El llanto y crujir de dientes, ir al supermercado y tú decir, Dios mío, voy a ver qué voy a coger hoy, porque puede ser que ese cojo no me paso de mi presupuesto. Porque las bolsitas, son 120 pesos, 3 bolsitas en chuchería para los nenes. Pero eso es lo que nos da felicidad, el dinero, las propiedades, el tener nos da gozo. La palabra gozo se puede definir como una profunda satisfacción, alegría, bienestar que trasciende las circunstancias externas y se basa de algo duradero. Diga conmigo, duradero. Y es algo seguro. En el contexto nuestro cristiano, el gozo es un fruto del Espíritu. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo por dentro, tenemos que vivir con gozo. La crisis, los momentos duros, no nos pueden robar el gozo porque es un fruto. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted debe de vivir con gozo. Y eso debe estar arraigado a nuestra relación con Dios, porque su presencia y su fidelidad está siempre con nosotros. Si usted y yo estamos arraigados en nuestra fe en Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que caminar en gozo, porque nosotros conocemos a ese Dios que ya venció, que ya está con nosotros y que nos invita a vivir confiados a su presencia. Así que nosotros tenemos que entender que el mensaje del texto es un contraste que nos promueve este mundo distinto a la ansiedad y la tristeza. Usted mira la noticia, mire los medios de noticias, usted va a vivir ansioso, va a vivir con crisis emocionales, usted va a vivir con esa ansiedad, pero cuando usted lee el texto bíblico, cuando usted conoce al Padre, usted conoce a Dios, usted interacciona con Él, sabe que es el momento de vivir con alegría y felicidad, con gozo, a pesar de la crisis que podamos vivir. ¿Cómo comienza el texto en el verso 4? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El gozo del Señor, regocijaos en el Señor, es una muestra de confianza en la soberanía de Dios. Les voy a dar un ejemplo de Pablo. Pablo, en el libro de los Hechos, fue encarcelado junto con Silas. Y vuelvo y repito, está encarcelado. ¿A quién le gustaría estar preso? Te cohíbe de tu libertad. Y no son cárceles como las de Puerto Rico que te dan comidita y eso está ahí en chudería. Allí eran calabozos. Eran calabozos. Y el texto de Hechos relata que Pablo y Silas estaban presos, pero allí dentro de la cárcel ellos demostraron el gozo del Señor. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Se pusieron a quejarse en la cárcel. Se pusieron a lamentarse en la cárcel. Se pusieron a maldecir en la cárcel. No, dice el texto bíblico que comenzaron a alabar al Señor. Y cuando uno vive en gozo, parte del gozo es poder expresarlo con cántico, con alegría. Y dice el texto que comenzaron a alabar al Señor. Yo no sé si cantaron allí. Todo es posible si puedes creer.
Entonces imagina ahí, todo el mundo, todo es, canta conmigo, todo es posible. Dígalo, si puedes creer, se mueve la mano de Dios, su palabra y vida, todo es posible, si puedes. Y tú te imaginas que Pablo y Silas cantando allí a voces ahí, todo es posible, y ellos ahí, y de momento dice el texto bíblico que la cárcel comenzó a ¿qué? A temblar, y que los cerrojos comenzaron a ¿qué? A abrirse, producto de la alabanza. Y eso para mí tiene un simbolismo maravilloso, porque nosotros vivimos presos muchas veces de las circunstancias. Nosotros vivimos presos muchas veces de esta crisis. Nos levantamos, mire, salud mental, la depresión, hay un diagnóstico que se llama depresión severa. Una depresión severa es una persona que llega al hospital, a un psiquiatra, y el 99% de su cerebro, de su mente, está pensando en su crisis, en sus circunstancias, en sus deudas, en su problema matrimonial, en el problema X o Y, en su diagnóstico, y él piensa en ese 1% que la única solución y respuesta a su problema es quitándose la vida. No hay, ¿sabe? Hay una ceguera a tal nivel que la única respuesta es la muerte, y el psiquiatra te va a decir depresión severa, hay que medicarlo y hay que hospitalizarlo. Hay que darle una herramienta para que él entienda que no es la respuesta al suicidio. ¿Y por qué llegamos a tal nivel, a ese nivel, en nuestros pensamientos, donde se nos acapara solamente el problema? Me levanto pensando en el problema, me lavo la boca pensando en el problema, me acuesto, trabajo, todo el tiempo estoy pensando en mi problema, mi problema, y eso causa que me tristeza, eso causa ansiedad, eso causa depresión. Pero cuando leo el texto bíblico me doy cuenta que hubo gente y hay gente hoy en día que a pesar de su crisis han tenido un encuentro con Dios a tal nivel que sus circunstancias van por encima, no pueden ir por encima de la fe en Dios. Y yo no estoy diciendo, porque puede ser que usted está viviendo un tiempo difícil y no tiene que ver que usted tenga menos fe o más fe. Yo no estoy diciendo eso, porque también la iglesia es injusta. Hay gente que tiene diagnóstico y se siente que a veces, Señor, tendré poca fe yo. No es que tengas poca fe o mucha fe. Es que en tu proceso yo te estoy invitando a que le des la oportunidad a la presencia del Señor, que te dé el gozo. Y que el médico con las herramientas y la palabra con las herramientas puedas entender que en el mundo constantemente vamos a vivir tiempos difíciles. Pero no puedes permitir que esas circunstancias te encarcelen, te conviertas en una víctima, en un preso de tus pensamientos. Haz como Pablo y Silas. Haz como Pablo y Silas, que adoraron al Señor, que expresaron su gratitud a pesar de que estaban presos. Y la alabanza, la gratitud, la presencia de ese Espíritu Santo tiene el poder para romper toda cadena que te pueda atar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Yo creo que toda cadena es rota en el nombre de Jesús cuando le entregamos nuestra adoración al Señor. Toda cadena se rompe cuando le entregamos nuestra alabanza al Señor, cuando vivimos agradecidos a Él. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Así que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuáles son las circunstancias que estás viviendo hoy, que te están afectando, que te están encarcelando? Hoy es un buen día para presentárselas al Señor y permitir que Él llene tu vida de gozo. Ese gozo no depende de lo que estás experimentando, sino que Él ya te garantizó. Él te garantizó a ti la victoria en el nombre del Señor. En un mundo donde las emociones suelen depender de las circunstancias, este versículo nos recuerda el verdadero gozo que proviene de una relación con Dios, de una relación con Dios, no de eventos, no de personas, sino depende de Dios.
A veces mi mamá y los que me conocen, y a veces le pregunta a mi esposa, ¿él siempre es así? Cuando preguntan a mi esposa si siempre es así, a veces me siento como un pájaro raro. Porque si siempre es así, que yo soy raro es. No, porque siempre está con broma, él siempre está contento. Y yo no, fíjate, hay momentos que me molesto, hay momentos que me saca el lope de... me saca, sí, hay momentos que sí, pero algo yo aprendí en la vida, he aprendido en la vida. He aprendido que cuando Dios te llama, que cuando Dios te convoca, tú debes de aprender a depender de lo que Él dijo de ti, no de lo que otros puedan pensar de ti. Que tienes que aprender a descansar en sus promesas y no intentar empujar más allá de lo que ya Dios te está diciendo. Hey, descansa en mí. Hay momentos que tú tienes que simplemente estar quieto y conocer que la presencia de Dios está ahí y que Él va a hacer la obra. Hay momentos que tú vas a tener que caminar y hay momentos que la gente te va a empujar por un lado y tú tienes que seguir caminando y buscar el camino. Pero hay momentos que tú tienes que dejar y confiar en Dios. No presionar las cosas, porque no, porque es que yo quiero, es porque es así. No, porque entonces va a llegar la frustración y la crisis va a ser por encima de lo que Dios propone para tu vida. Y ahí entonces el gozo se tambalea, porque tu gozo depende de lo que tú te puedas esforzar por hacer. Tienes que permitir que sea Dios quien haga las cosas y que tú vivas simplemente en agradecimiento a Él y que tú fluyas con el Espíritu Santo y que Él sea que haga la obra en el nombre poderoso del Señor. Por ejemplo, una persona, yo escuchaba a Julio testificando de la casa, y yo me alegro por Julio. Usted no sabe cuánto yo me alegro por Julio. Es más, me voy a dar un coquito hoy con Julio hoy. Estoy loco por un coquito y ahí. Y él decía que a pesar de las circunstancias, y él no les dijo a ustedes, pero ¿cuántas veces Julio se ha quedado sin trabajo? Porque en el área que trabaja él, ingeniería, en la farmacéutica, eso es el pan de cada día, y Fernando lo sabe. Los que trabajan en ese ambiente de farmacia, de farmacéutica, se quedan sin trabajo constantemente. Y lo vivimos con él, pero experimentamos a un Dios que provee, a un Dios que suple a pesar de las circunstancias. Lo viví yo cuando mi esposa se quedó sin trabajo. Usted lo ha vivido muchas veces. Yo tengo 48 años. Usted tiene más canas que yo, aunque se pinte el pelo. No se crea que yo me como el cuento aquí. Usted sabe. Y hay quien se pinta también la barba, también por ahí. Y sin embargo, a pesar de las circunstancias, siempre usted llega aquí con agradecimiento al Señor. Y puede testificar que a pesar de su crisis en su proceso, en tal año, usted ha visto la mano de Dios y usted puede decir que me regocijo porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, porque le ha permitido estar aquí este día, porque a pesar de lo que usted ha vivido. Mire, yo escuchaba a Leti me decía estos días, pastor, tiene que escuchar mi testimonio. Eso tiene que ser un cuento de un mes completo, un mensaje sistemático. Porque ella me decía, pastor, cuando yo nací, mire cómo ya. Leti, ¿lo puedo contar? Sí. Leti no me escucha, Leti lo puede contar. Leti me contaba que cuando ella nace un día y lo dejan en casa del vecino para que la mamá fuera al hospital. Y ese es el vecino que la lleva allá en caballo al hospital, a otro día. Una recién nacida en caballo. Y cuando la dejan en caballo, el vecino vuelve con el caballo y ese vecino tuvo un accidente con el caballo. Que gracias a Dios no lo tuvo con Leti, porque si no, Leti no estuviera aquí y no se hubiese casado con ese magnate, con Junior, viene para irse galán. Y entonces él me dice, pastor, Dios ha sido bueno. Desde su niñez la ha cuidado de muchos problemas y situaciones.
y Dios le ha dado una vida. Ella me dice, no se supone que estuviera aquí, pero Dios me cuidó, Dios me protegió desde mi niñez. Y ese es el Dios que desde niño nos separa para que vivamos una vida en regocijo con Él, mi amado. Para que entendamos que Él ha cuidado nuestros pasos desde nuestra niñez, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Así es nuestro Dios. Dice el verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y él afirma, ¿el Señor está qué? Está cerca. La palabra gentileza en griego, epiakes, implica moderación, implica mansedumbre, implica disposición a ceder el derecho personales por amor. Y miren qué interesante, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, la expresión de mansedumbre debe de ser una expresión de amor al Señor por la gracia y por el regocijo, por el gozo interno. La mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Nosotros los creyentes, cuando nos regocijamos con el Señor, vivimos una vida en mansedumbre. Cuando uno vive en mansedumbre, uno sabe que no hay que luchar y estar peleando con la gente. Cuando usted tiene a alguien que está buscando siempre luchar y pelear con la gente, lo que está buscando es poder. Lo que está buscando es autoridad. Y la autoridad no se pide, la autoridad se gana y se respeta. El poder se gana. Es un respeto, pero se gana con mansedumbre. Los cristianos no peleamos con la gente. Los cristianos no estamos en luchas bobas por ahí. Los cristianos aprendemos que la mansedumbre, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No estamos con pelea porque usted es una persona que vive feliz. Usted es una persona que vive feliz. Amén, hermano. Mire, ser padre para mí ha sido una jornada maravillosa. Un día mi hija está en voleibol. Ahora mismo se fue por un torneo en Fajardo. Yo estuve todo este fin de semana allá, hoy le toca a mi esposa. Y un día mi hija tenía una maestra, una dirigente, que era bien fuerte con las niñas. Cada vez que cometía un error, la miraba a la maestra y todo el tiempo. Porque se sentían ansiosas en la práctica. Y todo el tiempo gritándole. Nadie quisiera tener a alguien así. Si son niñas, ellas quieren aprender a jugar. Están en un proceso, no son profesionales. A mí a veces me ven ganas de, mira, no fastidies tanto con las nenas, que se diviertan. Pero me aguanté porque hay que respetar a los dirigentes. Y un día Karina cometió varios errores y la maestra la regañó. Y yo, cuando se montó en el carro, la empecé también a alzar la voz a ella. Karina, pero que tú tienes que estar pendiente, tienes que moverte, Karina. Y Karina explotó en llanto. En llanto. Ella estaba en llanto y ni me hablaba. Me emociono. Me emociono porque, usted sabe que yo hice. Me paré en la gasolinera. Me paré en la gasolinera en la esquina. Me fui para atrás y le dije, Karina, perdóname. Perdóname. No está bien lo que estoy haciendo. Te estoy exigiendo, tú eres una niña, tú tienes que divertirte en esto. Perdóname, mi amor. Ella me abrazó. Mi hija es una niña muy madura. Aquí el inmaduro fui yo. Pero cuando uno entiende que esto no te quita poder como papá, el pedirle perdón a tus hijos no te quita poder como papá, al contrario. La relación con mi hija, yo creo que creció más todavía, ya todo me lo cuenta. Todavía no me ha dicho si está enamorada de los nenes o no. Cada vez que la busco en la escuela le pregunto a ver si me zafa algo. Pero ese momento para mí, yo creo que fue crucial para que ella me respetara como papá. Y fue un momento donde yo le pedí perdón a ella, donde yo me bajé, donde yo bajé mi autoridad para pedirle perdón porque entendí que lo hice mal. A veces nosotros pensamos que nuestra
nuestra actitud como creyentes es siempre de dominar y mandar. Y el texto nos invita que vuestra gentileza, nuestra mansedumbre, nuestra humildad sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Dios no nos mandó a imponer, no nos mandó a creernos la última sabienda de este mundo. Nos mandó simplemente a llevar un evangelio de salvación, porque quien salva, quien viene pronto, quien hace el milagro, quien está oyendo tus peticiones se llama Jesucristo, y Él es Él el que murió por ti, es Él el que te tiene que dar paz, es Él quien gobierna, es Él quien tiene poder, es Él que hace todo posible. Nosotros tenemos que simplemente ser mansos, vivir una vida gentil, ser una vida amable, ser gente que simplemente vive el reino de Dios en la tierra, para que este mundo sea transformado por la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que esa gentileza, esa mansedumbre, darla a conocer. Nosotros tenemos una sociedad que nuestras interacciones hoy en día cotidianas son las redes sociales. Y todo lo que nos ocurre en las redes lo posteamos en las redes sociales. ¿No conoces gente así? Que todo lo que le pasa lo pone en las redes sociales. Y pelea con el gobierno y ahí están las redes sociales. Y pelea con ahí están las redes sociales. Se pelean con el marido y ahí también lo ponen. Y yo, pero ¿cómo es posible? Le tiran puya a su marido por... Yo cuando hago de mi esposa es para que la gente entienda que ella es la que manda en casa, pues por si acaso. Y que no me deja comer sándwiches de mezcla, más de 3. Miren, estos días un pastor de estos neopentecostales me llamó y me ofendió en redes sociales. Me dijo que yo soy un pastor desviado. Desviado porque yo estoy en contra de los falsos maestros y estoy en esa postura, pues yo estoy cansado honestamente. Mi responsabilidad como pastor es que ustedes reciban una palabra genuina de Dios y que ustedes cuando escuchen algo que no sea la palabra de Dios, que ustedes puedan identificarlo. Entonces yo estoy desviado. Yo digo, pues mira, pues qué triste que en mi iglesia y un pastor amigo mío, a quien yo respeto mucho, me dice: Carlos, no pierdas el tiempo con gente necia. Y me encontró un momento vulnerable, porque yo nunca peleo en las redes sociales con nadie. Lo mío es vacilarme a la gente y lo de la iglesia. Y me encontré un momento vulnerable y le respondí. Y a ese pastor le dije: ¿sabes qué? Te voy a tomar el consejo. Y mientras preparaba el mensaje, leía donde dice: un creyente elige palabras que edifiquen y promuevan la paz y no pierden el tiempo en bobería en las redes sociales. Y yo dije: mira, este mensaje Dios me está hablando a mí en la predicación que yo voy a predicar el domingo. Y me atrevo a decirlo aquí porque no tengo problema con decirlo. A veces también caemos en eso cuando nos encontramos un momento vulnerable en nuestras vidas. Ahora, si me encontrara el pastor de frente de uno, no. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Yo le iba a dar primero, por si acaso. No, él dice: ay, este pastor, voy a orar por él. Dice la palabra del Señor en el verso 6 al 7: por nada estéis que, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de que de tristeza. No dice con acción de queja. ¿Con qué dice milagro? De gracia. Así que la oración es la clave, es la llave para cambiar la preocupación por paz. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas. ¿Cómo son conocidas? Cuando nos conectamos con Dios. Dios es quien nos bendice y es quien nos invita a que vayamos delante de Él. Si nosotros no damos a conocer vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracia, ¿cómo vamos entonces a comunicarnos con Dios? La clave en tu vida, mi amado, es que no dejes de orar. Que en este mundo ajetreado tú saques tu momento
Porque dice, mira lo que dice Pablo. Creo que Pablo estaba adelantado a los tiempos. Por nada estéis afanosos. Y yo estoy seguro que el tiempo en aquel tiempo, aunque eran 24 horas, no son las mismas 24 horas que usted y yo estamos viviendo. Las 24 horas que usted y yo estamos son tiempos bien acelerados. Donde nosotros vivimos que con un clic yo deposito, con un clic yo voy y retiro, con un clic yo hago esto. Y pensamos que Dios también es con un clic y que Dios tiene que responderme con un clic. No, mi amado, eso nos produce afán, nos produce ansiedad. Y dice el texto, por nada estéis afanosos en este mundo. Pon tus peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracia. Preséntala, pero dale gracias a Dios porque ya Él lo va a hacer. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. Nosotros no controlamos a Dios. Yo siempre lo voy a reafirmar. Escúchese bien esto para que no vengan con falsos maestros a decirle a usted, declare algo. Y ustedes declarando ahí algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dios es ¿qué? Soberano. ¿Usted lo cree conmigo en esta hora? Y el texto lo dice, declara sanidad y Dios te va a sanar. Dice, pon tus peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. En su soberanía, en su obra, Dios lo hará en su momento dado, pero tú debes de vivir regocijado, no con afán, no con tristeza. Presente las peticiones a Dios con acción de gracia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? La oración tiene que ir acompañada con gratitud. El problema es que nosotros oramos y de que nos acostamos, Señor, yo te pido y te pido y te pido y te pido. ¿Sabes qué tal si esta noche o cuando el momento que usted vaya a orar al Señor, comienzas con agradecimiento al Señor? ¿Qué tal si cambias tu manera de orar hoy? ¿Qué tal si comienzas con agradecimiento? Señor, gracias por la vida. Gracias por mi familia, gracias por este proceso que estoy viviendo que no quisiera vivir, porque nadie quiere vivir un tiempo difícil. Pero qué bien que a pesar que lo estoy viviendo, me siento agarrada de ti, me siento agarrado de ti. Y que a pesar de mi proceso estoy entendiendo que tú estás abriendo camino en mi proceso. Dale gracias a Dios en tu oración al Señor. Dale gracias a Dios por sus bendiciones. Nosotros tenemos que entender que las preocupaciones no nos van a llevar a ningún lado, mi amado. Yo recuerdo cuando Karina comenzó a caminar, mi mamá me dijo, Carlitos, ahora vas a conocer lo que realmente son las preocupaciones. Porque después que caminen, de eso va creciendo las millas. Y yo creo que no hay más preocupación. Si algo a mí me tumbó el pelo, la ansiedad, la crisis, estudiar, trabajar, joven uno. Pero ser papá es la crisis más grande que uno puede tener. Entonces uno quiere saber el futuro con los hijos. Mira, yo estoy pensando cuándo se va a enamorar ella. Y cuándo yo voy a conocer a... Ay, Dios mío, Fernando, es que yo estoy listo. Yo estoy listo. Yo estoy guanteando en el gimnasio y todo. Sebastián, ese muchachito, ese sí que me lleva jorado. Y yo digo, ¿qué preocupación? Yo me imagino todos aquí, la preocupación con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos. Pero qué bueno saber que uno pueda acostarse tranquilo y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo cumplo mi responsabilidad con criarles y sembrar valores en ellos. Porque el resto tú te encargas, porque son tus hijos también. Por lo tanto, cuando uno vive así agradecido al Señor, uno simplemente descansa. Escuche bien esta palabra, descansa en el Señor. Uno aprende a descansar en el Señor. Y hoy te hago esa invitación, descansa en el Señor. ¿Tienes un problema financiero? Descansa en el Señor. ¿Tienes un problema en tu casa? Descansa. Haz tu labor, haz tu función, pero descansa en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. En nuestra vida moderna llena de prisa, preocupaciones y desafíos, este texto nos invita a que tenemos que darle prioridad a nuestra relación con Dios para encontrar ese gozo duradero. Practicar la mansedumbre y el amor hacia los demás constantemente. Enfrentar la ansiedad
la preocupación, entregando nuestras cargas a Dios mediante oración y gratitud. Y confiar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que pasa cualquier comprensión humana, porque entendimos que esa paz nos da el Señor en esta hora. Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre, y que los días de Pablo a estos tiempos siempre va a ser el mismo, y que su invitación a vivir con gozo y paz es tan relevante ahora como fue aquel entonces. La pregunta que les dejo en esta mañana: ¿estamos dispuestos a confiar en Él plenamente y esperar y experimentar esa vida abundante con gozo en el Señor?